Hola nuevamente con ustedes, Rigoberto Argáez. ¿Qué significa esto de la noche está cerca y la pasión de la iglesia? La pasión de la iglesia es un término que viene en el catecismo. Y al decir la noche está cerca, nos referimos a la noche oscura de la fe, que vivirá forzosamente la iglesia porque así está profetizado. Para entender más esta información, quiero aclarar que todo lo que aquí comente es una opinión personal, no es doctrina oficial, salvo aquellas referencias que haga del catecismo y algunas otras referencias que haga con respecto a la Biblia. Todo lo demás puede ser sujeto a interpretaciones opinables, pero no pueden ser declaradas como verdades, porque las profecías y todo esto se van viendo con más claridad al momento que se va acercando su cumplimiento, y que además ellas están en las manos de Dios en su propio misterio. Cuando se habla de sellos y que Jesucristo rompe esos sellos, pues debemos de entender que Él tiene sellada esa información para que se entienda en su momento. Ha habido muchas especulaciones, diferentes profetas. Yo no soy profeta, yo soy un simple laico que trato, independientemente de las situaciones como se vayan cumpliendo, pues no podemos negar las crisis que se están viviendo tanto en lo familiar como en lo social, como en la iglesia y a nivel político, económico y en todos los sentidos. Bueno, los signos de los tiempos que estamos viviendo es, hablando de 2017 y 2018, son años muy especiales proféticamente hablando según las 70 semanas de Daniel, y específicamente sobre la última semana. Una semana en el tiempo profético es igual a 7 años. En este periodo 2017-2018 se cumplieron 70 años de la fundación del Estado de Israel. En una resolución de la ONU después de la Segunda Guerra Mundial de 1947 hubo esa resolución y la declaración en 1948. Estaba profetizado en la Biblia que iba a suceder cuando vean la higuera, se refiere a nuestro Señor Jesucristo que reverdece, y en otras partes habla de que Dios recogerá a su nación de diferentes partes que fue dispersa. El asunto es que 1947-1948 se han cumplido 70 años. ¿Por qué 70 años es un referente? Porque es una generación. Las mismas palabras de Jesucristo: cuando vean estas cosas, no pasará esta generación sin que vean estas cosas. Esta generación se refiere a esa generación que verá el cumplimiento de el renacimiento de la nación de Israel. Una generación en la Biblia habla de 70, 80 años en el mejor de los casos. Bueno, ¿qué tienen de particular aparte de que se cumplieron 70 años de la fundación del Estado de Israel? Bueno, pues también se cumplieron 500 años de la Reforma Protestante que sucedió en 1517. También se cumplieron 100 años de las apariciones de Fátima, donde nos alertó a través de 3 secretos de los peligros que corría la humanidad, la necesidad de consagración para evitar guerras y la difusión de ideas por parte del comunismo, de Rusia en específico. Le mostró a los videntes el infierno y la realidad de que existe.
se cumplieron 100 años del comunismo, del nacimiento del comunismo. O sea, se van juntando una serie de acontecimientos relativos a estas fechas. Por otro lado, recordemos que en estos últimos años y próximamente también se han manifestado una serie de lunas de sangre que tienen que ver también con lo que el mismo Jesucristo nos decía, que habrá señales en el cielo, y nos lo hace referencia también en otras partes de la Biblia. Esto de las lunas de sangre no es algo que suceda comúnmente, son acontecimientos que pueden pasar muchísimos años sin que suceda, y muchísimos me refiero a cientos de años. Y en este caso pues se han juntado en este periodo muchas lunas de sangre, algo inédito. Esas lunas de sangre marcan acontecimientos que tienen que ver básicamente con el pueblo de Israel. Igual que los eclipses, durante estos años, dijéramos que de 2014 hasta el 2022, se van a acumular una serie de lunas de sangre que tienen un significado profético. Por otro lado, vemos el ambiente que hay en el mundo, hay una apostasía. Hay gente que tiene una fe aparentemente cristiana, sea católica o protestante, pero sin embargo vemos en opiniones sobre temas de la iglesia cómo hay un relativismo, es decir, agarro lo que me gusta y lo demás lo rechazo, ¿no? Lo vemos en temas del aborto, la eutanasia, el tema de la homosexualidad, y ese relativismo es una apostasía porque es darle la espalda a lo que Dios dijo que era bueno y malo, y que tiene que ver, por ejemplo, con el tema del paraíso. ¿Qué pasó en ese paraíso donde estaba Adán y Eva? Y se habla del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Qué significa eso? Bueno, pues cuando Adán y Eva comieron de ese árbol, es una forma o una posible interpretación de dar a entender que ellos por sí mismos iban a determinar lo que era bueno y malo, y en ese momento se hacían como Dios, olvidando lo que Dios les había dicho que era bueno o malo, pues ellos a sí mismos decidieron que era lo bueno y lo malo. Cosa que está repitiéndose a lo largo de los siglos, y ahora actualmente más con las leyes que se están propagando y promoviendo desde la ONU para que todas las naciones adopten esta agenda y estas leyes, lógicamente anticristianas. Dentro de la iglesia vemos, en la iglesia católica en particular, vemos cómo hay una división grande. Dos visiones, la tradicional, bimilenaria, y la otra que es modernista y que va mucho en cuanto a las tendencias del mundo de querer resolver y mundanizarse la iglesia, dándole la espalda a Cristo. Es decir, que estamos viviendo en una apostasía creciente y dramática. Por otro lado, están desastres naturales fuera de lo común, que digo, siempre han existido si vemos históricamente, pero en este tiempo son más marcados. Vemos revueltas, conflictos. Simplemente en los últimos 100 años hemos vivido 2 guerras mundiales y un sinfín de conflictos. Tanto revoluciones, guerras, como violencia, el incremento de la violencia y la maldad. Y bueno, tenemos todos los avisos de la Virgen que se ha manifestado en diferentes lugares. Muchos de ellos a reserva de que sean revisados y autorizados como creíbles por parte de la iglesia, pero sin embargo hay una constante. La Virgen nos está advirtiendo que tenemos que son fechas difíciles, que hay que entrar en una verdadera comunión con Cristo, que practiquemos los sacramentos, la oración, la penitencia, el ayuno, la conversión. Según esto, ya pasaron los 70 años, estamos en la última semana de Daniel.
que son 7 años. ¿Cuándo empezamos este ciclo de 7 años? En 2018. De 2018 a 2025. Bueno, vamos a ver lo que dice el catecismo sobre estos temas escatológicos. Dice en el numeral 674. La venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel. Es decir que los últimos en entrar a la conversión va a ser el pueblo de Israel, y por invocación de ellos es como viene Jesucristo. Dice de ese pueblo del que una parte está endurecida. ¿Por qué? Porque ellos están esperando un Mesías diferente a Jesucristo. Dice, está endurecida en la incredulidad respecto a Jesús. San Pedro dice a los judíos de Jerusalén después de Pentecostés: arrepentíos pues y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que el Señor venga el tiempo de la consolación y envía al Cristo que nos ha sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de los profetas, y San Pablo le hace eco. Si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos, la entrada de la plenitud de los judíos en la salvación mesiánica, a continuación de la plenitud de los gentiles? Hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo, en el cual Dios será todo en todos. Es decir, para que se forme el cuerpo de Cristo de manera completa, necesitan entrar los gentiles que deban de entrar y los judíos que deban de entrar, y una vez que esté completo ese cuerpo es cuando ya se manifiesta en su segunda venida. Habla de la última prueba de la iglesia. Por cierto, que en esto que acabo de leer yo no encuentro en ninguna parte esa venida intermedia de la que mucho se habla, de donde va a haber un segundo Pentecostés, etcétera, como si hubiera una venida intermedia y en realidad fueran tres. Yo no creo en esa postura. Bueno, la última prueba de la iglesia, dice en el numeral 675, antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final. Habla de una prueba final que sacudiera la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra develará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa. Esa palabra impostura es una iglesia falsa, impostora, que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Es decir, que esa iglesia impostora le va a hablar al mundo sobre temas del mundo y cederá sobre esos temas para darle gusto a la mayoría, dándole la espalda a Cristo, por supuesto. Entonces aquí se divide la iglesia verdadera de la iglesia falsa, a la que se refiere el Apocalipsis como la prostituta, y la iglesia fiel. Una iglesia fiel que va a ser una minoría. Dice, la impostura religiosa suprema es la del anticristo. Más adelante vamos a ver qué significa eso del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo, en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Pseudomesianismo se refiere a esa creencia judía de que el reino de Dios se tenía que ver reflejado en la tierra, y que es una forma de milenarismo. De hecho, el milenarismo nace desde ese entonces y se ha interpretado a lo largo del tiempo también por parte de la Iglesia Católica, que nunca formalmente ha aprobado nada sobre esos criterios. De hecho, el comunismo tiene esa idea de un paraíso en la tierra. Dice, esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico, a través del juicio escatológico. Es decir,
Cuando se habla de que en la segunda venida de Jesucristo va a haber cielos nuevos y tierra nueva, es decir, posterior al juicio, ya se puede hablar de esa esperanza mesiánica donde Jesucristo reinará en todo y en todos. Bueno, dice, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico, incluso en su forma mitigada. La Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso, condenando los errores presentados bajo un falso sentido místico de esta especie de falsedad, de falsea redención de los más humildes. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y resurrección. Es decir, la Iglesia, así como Cristo en su primera venida, tuvo que vivir una serie de procesos, principalmente en el tema de su pasión. La Iglesia en este tiempo va a seguir a Jesucristo en su misma pasión. Dice, la Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final, después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Si lo leemos con cuidado aquí, se descarta completamente la idea de que va a haber una especie de Pentecostés o segundo Pentecostés, donde va a haber una venida intermedia de nuestro Señor Jesucristo y va a haber un periodo de paz, porque entonces la rebelión del anticristo a la que se refiere no sería el último desencadenamiento del mal, sino que según la interpretación de los milenaristas, pues después de ese periodo de paz, que le llaman la parusía, que la separan de los cielos nuevos y tierra nueva, ellos ven que al final de ese periodo de paz, después del anticristo, vendrá una última rebelión y después la tercera venida de Jesucristo. O sea, no le encuentro por ningún lado esa relación que muchas veces se apoya en revelaciones privadas que podemos ver a lo largo de la historia, que muchos de ellos se contradicen, y me refiero a revelaciones privadas inclusive de santos, o que no se cumplieron en su totalidad. Me refiero a Ferrer, que decía que ya había nacido el anticristo. Me refiero a Garabandal, que decía que se iba a recuperar la vista, uno de los promotores de las apariciones. Me refiero también al tema de... Hay varias profecías que no se cumplieron. El tema del padre Gobi, que decía que en el año 1990 y tantos iba a suceder tal o cual cosa y no sucedió. El tema es que las revelaciones privadas se les tiene que dar un valor, pero nunca por encima del magisterio tradicional de la Iglesia. Porque la historia nos ha mostrado como, por ejemplo, opiniones diversas sobre temas sobre el milenarismo, pues San Jerónimo decía una cosa, San Agustín decía otra, y había diferentes formas de interpretación. Eran temas opinables porque no había una doctrina oficial, y no por el hecho de que sean santos significa que es la última palabra. Entonces hay que tener cuidado con esa situación. Por otro lado, Garabandal, aunque es muy seguida y muy respetada, pero hay que ser francos, todavía no es autorizada por la Iglesia, está en proceso de investigación, lo mismo que Medjugorje, y hay que dejarlo en el término que está.
analizarlas y tener prudencia. Igual que las diferentes profecías privadas de santos. Todo tiene que estar de acuerdo a la doctrina de la iglesia. Dice, vendrá entonces para juzgar a vivos y muertos. Siguiendo a los profetas y a Juan Bautista, Jesús anunció en su predicación el juicio del último día. Entonces se pondrá a la luz la conducta de cada uno y el secreto de los corazones. Entonces será condenada la incredulidad culpable que ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios. La actitud con respecto al prójimo revelará la acogida o el rechazo de la gracia y del amor divino. Jesús dirá en el último día, cuanto hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Este párrafo, como muchos protestantes dicen, solo me salvo por la fe y no por las obras, pues amigos, aquí lo dice, no todo el que me diga Señor y Señor será salvo, sino aquel que cumpla la voluntad del Padre. Y aquí está claro, lo que hiciste con estas personas necesitadas, me lo hiciste a mí. Si no lo hiciste, nunca te conocí. Así de sencillo. Por otro lado, el hablar de condenación no es que Dios condene a nadie al infierno, es el rechazo de la salvación de Jesucristo voluntariamente por parte del individuo que recibe muchos llamados, y ese mismo individuo rechaza la salvación y dice que en este tiempo Dios mandará un poder engañoso a través del anticristo, a través de todas estas falsas doctrinas, para que los que no tuvieron amor a la verdad y prefirieron la mentira se pierdan. Bueno, Cristo es el Señor de la vida eterna, pleno derecho de juzgar definitivamente las obras y los corazones de los hombres. Pertenece a Cristo como Redentor del mundo. Adquirió este derecho por su cruz. El Padre también ha entregado todo juicio al Hijo. Pues bien, el Hijo no ha venido para juzgar, sino para salvar. Ahí está, su propósito es que todos se salven, pero si es rechazado, simplemente les da gusto, no quieren estar conmigo, pues estén sin mí. El infierno en realidad es una separación de Dios, donde ya el hombre no es alimentado por el bien de Dios y por consecuencia, al no tener esa fuente de bien, lo único que va a sentir es ese mal por la ausencia de Dios. Dice, y para dar la vida que hay en él, es por el rechazo de la gracia de esta vida, por lo que cada uno se juzga ya a sí mismo. Es retribuido según sus obras y puede incluso condenarse eternamente al rechazar el espíritu de amor. Que habla de que hay un pecado que no es perdonado, que es el pecado contra el Espíritu Santo, es decir, es un rechazo absoluto a la salvación. Por lo tanto, no puede haber arrepentimiento, por lo tanto, no puede haber salvación. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces dice aquí que aquellos que rechazan la gracia, es decir, la verdad que los hubiera salvado, se juzgan a sí mismos y ellos mismos deciden su destino. Bueno, vamos a ver entonces, aquí en lo que leímos se habla del Apocalipsis, se habla del anticristo. ¿Qué es eso del anticristo? Dice, la palabra significa en contra o en lugar de Cristo. Puede ser ambas, es decir, puede ser una persona o un sistema que puede aparentar estar a favor de Cristo, pero en realidad actuar en contra de Cristo. Dice, existe el espíritu del anticristo, ya se había dicho desde épocas de los apóstoles, que se manifestaba en diversas personas, grupos, instituciones o gobiernos en el Imperio Romano. Dice, el anticristo como persona se ha manifestado de manera imperfecta en diversos personajes históricos. Cuando se manifieste el anticristo total, porque hay precursores del anticristo, pero llegará el anticristo total, dice, será el definitivo.
Según lo anterior, anticristo es toda persona, creencia o sistema que está en contra de Cristo y pretende sustituirlo. Nosotros mismos podemos ser anticristos al rechazar lo que Cristo nos ofrece y actuar en contra de Cristo por nuestra manera de pensar y de actuar. Y hacemos el papel de Dios decidiendo lo que es bueno y malo para nosotros y rechazando la autoridad de Dios que dice esto es bueno y esto es malo. Es decir, que se pretende sustituirlo. Luego entonces los demonios son anticristo, el falso profeta es anticristo, los herejes son anticristo, las falsas doctrinas son anticristo, el mundo es anticristo. Todo aquello que se opone a Cristo o pretende sustituirlo es anticristo. Cristo dijo, el que no está conmigo está contra mí. Es un anti o en contra de Cristo. Ahí lo dice claramente, el que no está conmigo está contra mí. El anticristo total es una persona que hace una función en particular. Es la bestia del mar, el falso profeta es un anticristo que hace una función en particular. Entonces se habla de dos bestias, la del mar y de la tierra. Ambos son anticristos, pero tienen una función diferente. Una tiene que ver con una función política, el otro tiene que ver con una función religiosa. Entonces tenemos de algún modo la Trinidad satánica que el demonio trata de imitar imitar en todo a Dios, y él forma su Trinidad satánica a través del anticristo, el falso profeta, y el dragón que es Satanás. Así vemos cómo el demonio, queriendo ser como Dios, lo quiere imitar en su Trinidad mediante una Trinidad satánica, que son el dragón, el falso profeta y el anticristo. El dragón entendido como Satanás. Por muchos comentarios y revelaciones privadas que no son dogma de fe, es decir, no se peca si no se cree en ellos, tenemos a santos que en sus escritos tienen posturas contrarias sobre cómo entender estos temas, y estas figuras, al haber contradicción y al no haber una postura oficial de la Iglesia para aclarar el asunto, este tema como otros están sellados por Dios y es un misterio que en su momento se verá claramente. Como normalmente sucede en las profecías, lo más seguro es ser prudente y discernir los acontecimientos a la luz del magisterio milenario de la Iglesia. La mayoría de los escritos de personajes santos, así como de teólogos y personajes religiosos, ven en el anticristo y el falso profeta dos personas diferentes, y por lógica es el criterio más seguro, porque ahorita hay mucha difusión de que el anticristo y el falso profeta es lo mismo. Bueno, es respetable, es opinable, pero bueno, bajo este criterio y opinión personal, yo doy mi punto de vista. Bueno, vamos a ver el Apocalipsis, el capítulo 13, que habla de estos personajes. El Apocalipsis es un libro difícil de entender porque está en lenguaje profético. Además estaba cifrado así porque en ese entonces la intención era que nada más lo entendieran aquellos que conocían dicho lenguaje para que no se vieran atacados por el Imperio Romano, porque muchas de sus referencias estaban en ese sentido. Bueno, dice, mis comentarios aparecen entre paréntesis, bueno, más bien yo los iré diciendo. ¿Qué significa eso del mar, de la bestia, de los cuernos, de los números 7? ¿Qué significa eso de las cabezas? ¿Qué significa eso de las coronas? ¿Qué significa eso de leopardo, oso, boca de león? El 666, todo eso que suena misterioso y fantástico tiene un significado. Vamos a ver qué dice el Apocalipsis capítulo 13. Luego vi salir del mar significa el mundo, a una bestia. La bestia es representada de esa manera porque es la fealdad de algo que termina siendo enemigo de Dios. Dice con 10 cuernos, el número 10 representa totalidad, y el cuerno o los cuernos representa poder. Y 7 cabezas, el 7 es perfección o plenitud, es decir, cuando llega a su plenitud. Las cabezas es liderazgo. Dicen cada cuerno tenía una corona. La corona se refiere a reyes o gobernantes
y en cada cabeza tenía escrito un nombre que insultaba a Dios. Bueno, aquí vamos a entender un poquito. Se habla de líderes, gobernantes, que forman ese total de gobierno de diferentes países y que tienen eh, escrito un nombre que insultaba a Dios, es decir, todas esas leyes que se están aprobando en contra de Dios. Así se puede entender. Al salir del mar se refiere a lo mundano, es decir, del mundo político, etc. Dice, la bestia era como un leopardo con patas de oso y boca de león. El leopardo, pues, es un animal rápido, las patas de oso pisan, la boca de león muerde. Las tres en una representa la agilidad y el poder que tiene para derrotar o aniquilar a sus enemigos. Entonces vemos cómo hay una pretensión de unificar muchas cosas bajo los mismos regímenes democráticos, con las mismas leyes, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay este, gobiernos que no están a favor de esas políticas? Pues son este, derrocados o atacados. Lo hemos visto en muchos casos. Dice, el dragón es igual a la serpiente antigua, que es el diablo Satanás, lo aclara la misma escritura. Le dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. La bestia nos referimos a una serie de naciones. Así esta bestia representa todo el sistema político, económico, religioso, legislativo, judicial a nivel mundial, que es anticristiano y alcanza su plenitud, su maduración. Es el espíritu del anticristo. Cristo dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Una de las cabezas, volviendo al Apocalipsis, una de las cabezas, es decir, uno de los líderes de ese sistema, el anticristo como persona, si una de las cabezas de la bestia parecía que había recibido una herida mortal. Aquí podemos pensar en un atentado de muerte de algún líder, pero fue curada, es decir, que sobrevive o resucita, lo que tenía al mundo entero asombrado, y seguían a la bestia, es decir, se cautiva a la gente a través de esto. Dice, adoraban al dragón por haber dado su poder a la bestia, y también adoraban a la bestia y decían, ¿quién es tan poderoso como la bestia como para poder pelear contra ella? Aquí se ve un poder que tiene este personaje a través de su sistema y que es dominante en el terreno político y en el terreno militar. Se le permitió a la bestia, anticristo como persona, decir palabras llenas de orgullo para insultar a Dios, y se le dio poder para ejercerlo durante 42 meses, es decir, 3 años y medio. Aquí se conecta el tema de las últimas semanas de Daniel, que consta de 7 años. Los primeros 3 años y medio es la manifestación y gradual del anticristo, hasta que llegue a su culmen a los 3 años y medio, y ahí empieza a ejercer todo su poder y su verdadera intención para completar la segunda parte de esos 7 años. Dice, la bestia empezó a insultar a Dios, a decir cosas en contra de su nombre, del lugar donde vive y de los que viven en el cielo. La bestia recibió el poder de pelear contra el pueblo santo de Dios y de vencerlo. Recibió poder sobre cada familia, raza, lengua y nación. Estamos hablando de un dominio completo. A la bestia la adoran todos los que viven en la tierra y que no. A la bestia la adorarán todos los que viven en la tierra y que no tengan sus nombres escritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado. Es decir, pues la mayoría van a estar con él, porque la gente de hoy quiere oír cosas a sus gustos mundanos y no quieren saber nada de lo que Dios dice que es bueno y malo, así que pues la mayoría va a estar con él. Y si alguno tiene oídos, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada deberá ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Habla de persecución.
persecución como tuvieron que vivir los primeros cristianos, que se tenían que esconder, que tenían que profesar su fe en catacumbas, pero que estaban dispuestos a morir porque sabían el premio. Entonces, si eres verdadero cristiano, no debes de tener miedo. Dice, después vi que de la tierra, o sea, de la religión, subía otra bestia que no es la misma, por lo tanto no se refiere al anticristo, es el falso profeta. Tenía dos cuernos, es decir, poder político y poder religioso, como de cordero. Ahí está. Eh, el cordero simulando a Cristo, a un representante de Cristo, pero hablando como dragón, es decir, aparenta ser representante de Cristo, pero habla como dragón, es decir, su doctrina es demoníaca. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia cuya herida mortal había sido sanada. O sea, hace que se adore al anticristo porque él le da un reconocimiento al anticristo, tal vez como salvador del mundo o algo así. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Es decir, va a haber milagros. Hay milagros que vienen de Dios y hay otros que vienen del maligno. Son falsos milagros, pero a la gente le gusta, le fascina ver ese tipo de cosas y no se detiene a discernir. Por eso la iglesia se detiene siempre a discernir donde aparentemente hay manifestaciones del cielo, visiones, milagros, porque tiene que haber un discernimiento. San Pablo dice por probar los espíritus si son de Dios, porque no todo viene de Dios. Al demonio le encanta disfrazarse de ángel de luz y engañar a través de falsos prodigios. Dice, con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor a la bestia que, después de ser herida a espada, revivió. Ahí está. Revivió puede referirse a una resurrección de ese anticristo que va a ser la pauta, como que va a ser el acontecimiento que va a impresionar al mundo y que va a convencerlo de que es una figura de alto rango espiritual, igual que Cristo o superior a Cristo según la interpretación de los apóstatas. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no la adoraran la imagen. Además logró que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o número de ese nombre. Es una marca física vinculada al sistema económico mundial, suponemos. Puede ser microchip o algo así. Pero hasta que no suceda claramente no lo podremos interpretar al 100%, pero todo parece que es por ahí. ¿Por qué habla de la mano y la frente? Porque la mano representa la obra del hombre y la frente su manera de pensar. Es decir, que esas personas que se dejan marcar con ese chip o lo que sea, son personas que actúan y piensan como el sistema del anticristo. Es decir, apóstatas que actúan y piensan como el sistema anticristiano que encabeza el anticristo persona. En eso consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento calcula el número de la bestia, pues es número de un ser humano, anticristo persona. 666. ¿Qué significa el número 6? El 6 es un número que pretende llegar al 7, que es perfección. Entonces, el 6 tiene una interpretación como algo imperfecto, que pretende asemejarse al 7, que es Dios. Así, 3 veces 6 es la similitud que pretende ser como Dios uno y trino, y que representa la imperfección perfecta, por decirlo de una manera. Como el cuerpo místico de Cristo, así tenemos su imitación satánica a la cabeza y el cuerpo místico del anticristo.
Es decir, el cuerpo místico del anticristo es la cabeza, que es el anticristo, y sus seguidores que forman el cuerpo. Bueno, hasta aquí voy a dejar este tema. Vuelvo a repetir, es una interpretación personal. Hagamos cuenta de 2018, sumarle 7 años, y en ese periodo se van a desarrollar una serie de acontecimientos, tanto religiosos como políticos, como militares, y convulsiones en muchos sentidos, hasta la llegada del anticristo, que ya está por ahí. Yo pienso que, sin asegurar nada, en 2022 por allá sí puede empezar a verse claramente quién es. Bueno, se habla de la noche oscura de la fe. Les voy a compartir un poema que siento yo que es algo que va a vivir la iglesia esperando a su Salvador en esos momentos de gran tribulación, y que está representada en un árbol. Se llama la parábola del árbol, la noche oscura de la fe. Soy aquel árbol y no soy. Ese árbol en el que habitaban muchas especies de pájaros, que era esplendoroso en sus hojas y sus ramas firmes, que en la tempestad se ondeaba, pero no se resistía, solo se mecía al ritmo del momento inesperado. Soy, pero no soy, aquel árbol que daba mucho fruto, aquel árbol en que se refugiaban a su sombra muchos hombres y mujeres buscando descanso. Soy aquel que fue y que no soy. Mis hojas están marchitas, mi fruto en el suelo pisoteado y despreciado. Ya no habitan en mí pájaros, ni hacen su nido. Ya no doy sombra alguna, el Señor del huerto no me visita. No hay agua que me nutra, ni quien quiera conocer mi esplendor que un día fue y no es. Regresará el Señor del huerto y pondrá abono a mi raíz, que no está del todo seca. Pondrá abono y agua que da vida. Se tomará el tiempo y el espacio para hacerme florecer, y volveré a reverdecer. Mi fruto será mejor que el primero, pero mientras llega el dueño del huerto, estoy siendo talado por manos extrañas, y la admiración de los taladores que en su empeño dicen, ya no dio más. No, solo quedó el tronco que se resiste, pero que cede ante la fuerza del impulso y el desprecio. Soy el árbol talado, despreciado, pero la leña de mi ser sirve para llama, llama de fuego que no termina, porque quedan todavía los vestigios de aquel que se resiste ante la impaciencia del que espera. No soy, pero seré. Gracias por escucharme, y espero sea esta información de utilidad, que vuelvo a repetir, es una opinión personal, no es doctrina oficial, salvo las referencias que se hace del catecismo y la Biblia. Gracias, hasta luego.